Pues como os decía antes, buenas tardes, arratsaldeon a todos los que estáis al otro lado. Bienvenidos a este evento de Tecnalia Live, que es una iniciativa que hemos puesto en marcha desde Tecnalia en este momento pues de situación de excepcionalidad, a modo de capacitación o pílulas formativas en las que tratamos unos temas muy específicos, ¿no? En la jornada de hoy vamos a hablar de, como habéis podido ver en el rótulo, vamos a hablar de ciberseguridad industrial, para lo cual vamos a tener como ponente o especialista a Ana Ayerbe, que es directora del área de negocio de Trastec, donde trabajamos todos estos temas dentro de Tecnalia. También comentaros que tenéis a vuestra disposición, y así lo hemos organizado, tenéis un chat de preguntas en las que podéis preguntar lo que consideréis a medida que pues Ana pueda ir hablando, pero para no interrumpir, lo que vamos a hacer es, voy a yo aglutinar todas esas preguntas y se las vamos a lanzar a Ana al final. Entonces, pues doy paso a Ana para que pueda de alguna forma pues empezar con la charla que tenía preparada de ciberseguridad industrial. Ana, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días para todos los que os estáis conectando en estos momentos desde Latinoamérica. Muchas gracias por atender este webinar sobre ciberseguridad industrial. En estos momentos podríamos decir que estamos viviendo un momento de película en el que la realidad parece superar a la ficción y, como suele suceder en momentos como este, se ve lo mejor y lo peor de cada una de las personas. Lo mejor es lo que cada día estamos viendo a las 8 de la tarde y lo peor nos lo están mostrando muchos ciberdelincuentes y similares que están aprovechando estos difíciles momentos en los que hay una gran cantidad de empresas con sus empleados teletrabajando desde sus domicilios, con una sanidad desbordada y en un momento especialmente vulnerable, y estos ciberdelincuentes están intentando sacar el mayor partido posible a través del cibercrimen. De ahí que diferentes organizaciones como Europol, ENISA, CERT, EU, la Comisión Europea, pero también muchos organismos nacionales como la Policía, el CCN, CERT, INCIBE o el Basque Cyber Security Center están advirtiendo de la situación y ofreciendo recomendaciones para poder protegerse de los ciberataques que activamente se están produciendo. Porque no solo se están produciendo ciberataques a diferentes empresas y hospitales, como el que pueden ver en pantalla, en la que un ciberataque obligó a un hospital en Chequia a posponer operaciones urgentes y redirigir pacientes a otros hospitales en un momento tan crítico como es el actual. También nos estamos encontrando una campaña de fake news en la que se achaca la epidemia bien a un ataque biológico chino, de Estados Unidos, de Reino Unido, la autoría varía constantemente y que culpa del brote también a los emigrantes o que vincula los contagios al despliegue de las redes 5G y que provocan imágenes como las que hemos podido ver algunos días de personas atacando antenas de telefonía. El objetivo de todas estas campañas, de alguna forma, de desinformación es minar la confianza en la capacidad de respuesta que tienen las instituciones democráticas a la actual situación y tras ellas pueden encontrarse organizaciones criminales y determinados estados que buscan en medio de esta crisis avanzar en intereses geopolíticos y todos ellos utilizan el ciberespacio para ello. Pero ¿cuál es la situación de la industria frente a la ciberseguridad? Bueno, la industria se encuentra desde hace ya unos cuantos años avanzando lo que se denomina la industria 4.0 o la también denominada Internet industrial. A la izquierda pueden ver la visión más europea de la industria 4.0 con los sistemas ciberfísicos y a la derecha la visión más americana de la Internet industrial en la que la revolución de Internet llega a las máquinas y al mundo industrial. Son dos aproximaciones diferentes que digamos que buscan un mismo objetivo para una evolución de la industria.
La de la izquierda proviene del mundo de fabricación, evolucionando hacia una gran incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la de la derecha proviene del mundo TIC, aplicándola hacia la industria. De todas formas, todos ellos lo que quieren, estas dos aproximaciones, lo que quieren es acercar la digitalización a las máquinas, a los sistemas, a la empresa, a los ecosistemas empresariales, la introducción de inteligencia y la conectividad de los mismos, facilitando la integración a diferentes niveles. Si hablamos de compañías o sistemas a lo largo de la cadena de suministro, estamos hablando de una integración horizontal en la que podemos ver multiplicada la innovación y el negocio que estamos realizando. Si conectamos sistemas dentro de una empresa, desde las máquinas a los sistemas de adquisición de datos, a los MES y ERPs, estamos hablando de integración vertical, aumentando el valor por empleado. Y si integramos con nuestros clientes, teniendo en cuenta sus opiniones durante el diseño y modificación de nuevos productos, estamos más cercanos a ellos, y es donde precisamente la cercanía a los clientes y a sus necesidades es donde se suelen producir las innovaciones más disruptivas, y aquí estaríamos hablando de una integración circular. En este contexto podemos lograr productos más inteligentes y personalizados, y se produce una sofisticación de la demanda por parte de los usuarios. Contaremos con fábricas inteligentes que son capaces de producir miles de configuraciones de un producto, pasando de grandes lotes a la fabricación de series cortas. Y se abre la posibilidad a nuevos modelos de negocio basados en servicio y pago por uso, y donde los datos se han convertido en el nuevo petróleo, y la soberanía del dato tiene un valor cada vez mayor. Con la miniaturización de la electrónica y las comunicaciones, la inteligencia artificial, el deep learning, 5G, entre otros, se puede introducir inteligencia y conectividad en prácticamente cualquier objeto. Podemos pensar en objetos conectándose y tomando decisiones entre ellos, y llegado a un extremo podríamos llegar a hablar de una economía de las máquinas. Estaríamos hablando de sistemas de sistemas. Si pensamos en los vehículos actuales, son un ejemplo de estos objetos inteligentes y conectados, pero lo será aún más a medida que el vehículo autónomo y conectado con otros vehículos, incluso con la infraestructura, y tomando decisiones entre ellos para un tráfico y gestión del mismo totalmente automatizado, vaya teniendo lugar. En este contexto nos encontramos con que la superficie de exposición a los ataques puede aumentar, y en algunos casos puede aumentar de forma no imaginable en el momento en que fueron concebidos o diseñados esos sistemas. ¿Y por qué aumenta la superficie de exposición a los ciberataques? Bien, porque la digitalización y la conectividad están convirtiendo todos los objetos en ordenadores conectados y llenos de software. Tal y como señala Bruce Schneier, que es un famoso criptógrafo y asesor en ciberseguridad de la Casa Blanca, nuestros coches, televisiones, móviles son ordenadores con software en su interior y conectados, y son actualmente vulnerables, porque cuando fueron concebidos, no fueron concebidos con ciberseguridad desde el diseño, porque lo que primaba, y desgraciadamente todavía sigue primando, son las funcionalidades de los productos, con independencia de si esos productos son ciberseguros o no. Pero vayamos a la industria que fabrica estos productos o que nos distribuye la energía o el agua, por ejemplo. Viendo la evolución de los sistemas industriales, nos encontramos con que los primeros ataques coinciden con la conectividad a través de TCP/IP de los mismos. Esto no resulta totalmente normal. ¿Qué pasa al conectar a Internet? Pues que realmente en Internet nos encontramos con una gran cantidad de malware,
algunos de este tipo de malware solo producen molestias o comprometen credenciales de acceso o monitorizan hábitos de uso y navegación. Digo simplemente, pero lo digo entre comillas, como veremos posteriormente. Otros pueden llegar a establecer puertas traseras, permitir el robo, secuestro o la destrucción de datos, como es el caso del famoso WannaCry o en estos momentos el más reciente ransomware que es Netwalker. Pero los más peligrosos los encontramos hacia el final, los rootkits y APTs, ya que pueden provocar pues una pérdida total y sin que nos demos cuenta del control del sistema y son prácticamente difícilmente detectables o cuando los detectamos ya suele ser demasiado tarde. Normalmente, cuando se llega a un APT, suele hacer uso de alguno de los anteriores, pues en primer lugar para intentar un robo de credenciales que permita entrar en el sistema y después ir intentando escalar privilegios y moverse por diferentes partes del sistema. Realmente la industria puede verse expuesta a cualquiera de ellos, porque si pensamos en la industria nos encontramos con un entorno, digamos, de TI, que puede ser de oficina normal con diferentes departamentos, y nos encontramos con un entorno de producción que tiene otras características completamente diferentes. ¿Y por dónde puede entrar este malware en nuestra empresa, en nuestra planta? Pues hay muchas vías de acceso. Puede ser un soporte remoto que en un momento dado nos estén ofreciendo ese servicio y que se conecta a través de una conexión insegura. Podemos tener un cortafuegos mal configurado, esto sucede. Algún equipo que pueda estar infectado, algún acceso inalámbrico no seguro, una memoria USB que en un momento dado alguien introduce en un equipo, un enlace serial no seguro, algún PLC infectado o en definitiva algún equipo que tiene alguna vulnerabilidad que en un momento dado un ciberatacante puede estar dispuesto a explotarla. Como he comentado, existen múltiples vías y vamos a ver algunos casos de ciberataques industriales. Os he escogido los ciberataques que más me gustan porque muestran, por un lado, o diferentes vías de entrada o bien por el sector al que va dirigido o, en definitiva, el que me parece más representativos. El primero de ellos es un ataque dirigido a una planta de acero en Alemania, donde utilizaron técnicas de ingeniería social para conseguir infiltrarse dentro del sistema hasta que llegaron a los sistemas de planta y consiguieron manipularlos, los componentes de control, de tal forma que el horno no pudo ser apagado en las condiciones necesarias y sufrió graves daños. Bueno, fue un ataque muy sofisticado en el que los atacantes mostraron un gran conocimiento del proceso y mostraron un gran conocimiento de TI y realmente en este ataque vemos dos cosas. Por un lado, el factor humano que propició que inicialmente mediante ingeniería social alguien consiguiese credenciales para poder introducirse en el sistema. Y en segundo lugar, no era una empresa que pertenecía ni a un servicio esencial ni a un servicio crítico y sin embargo el ataque fue muy sofisticado. Los motivos para este ataque decimos que son desconocidos, pero es que detrás de ataques sofisticados del tipo ataque-nación, normalmente previamente los ciberatacantes se entrenan en otros tipos de empresas de otros sectores en los que hay un equipamiento, digamos, similar para que se convierta en su campo de juego y que puedan luego realizar el ataque de la mejor forma posible. Entonces, se presupone que aquí se dio un ataque de esas características. Este es el de otro caso en Alemania, de una planta nuclear infectada con virus. En este caso, el virus entró por una memoria USB y en este caso concreto, digamos que había una apropiada segmentación en el sistema
pero alguien metió un USB y entonces propició que atacase a la parte industrial, a la parte, digamos, de control. Este es el famoso Stuxnet, que yo creo que todo el mundo habrá oído hablar de él, una planta nuclear en Irán. Se supone que también entró en el sistema IT el virus mediante un USB, infectó a los sistemas de control industrial Siemens S7 y cambió la velocidad de rotación de las centrifugadoras. Bueno, se sabe que antes de perpetrar este ciberataque, los ciberatacantes al menos habían producido incidentes en otras 5 empresas de sectores diferentes. Digamos que se estaban preparando para el gran ciberataque. Esto lo veremos después cuando hablemos de la kill chain de las APTs. Aquí tenemos otro caso en un sector diferente, en este caso es un sistema de tratamiento de agua. Aquí los hackers obtuvieron acceso porque robaron los nombres de usuario y las passwords de la empresa que suministraba el software de control a esta empresa de sistema de tratamiento de aguas. Este es otro de los casos típicos. A veces cuando pensamos en los insider threats, pensamos únicamente en esos empleados descontentos con nuestra empresa y que en un momento dado con su conocimiento pueden hacer alguna de las suyas. Pero en este caso concreto fue una empresa de la cadena de suministro de software de donde se robaron los datos. Entonces los insider threats también pueden entrar a través o provocar problemas a través de la cadena de suministro que tengamos. Esta es una empresa en el estado de Nueva York. Aquí digamos que los ciberatacantes estuvieron jugando alrededor con el sistema SCADA, podían haber hecho verdaderamente lo que hubiesen querido, pero afortunadamente cuando estaban realizando, digamos, esas pruebas, estaba desconectada por mantenimiento la presa. Bueno, puede que fuese por casualidad que estaba desconectada por mantenimiento o que aprovecharon ese momento precisamente para hacer todas las pruebas. Habéis visto que pongo no prestar atención a la fuente porque normalmente aquí, dependiendo del país correspondiente, se achaca a unas fuentes o a otras. Este es otro tipo de ataque de insider threats. En este caso concreto es un servicio también de tratamiento de aguas residuales. Aquí un ex empleado de la empresa que no consiguió trabajo en la empresa, digamos que trabajaba en una empresa que proporcionaba el software de control mediante radio, ¿no? Y fue echado de esa empresa y entonces quiso trabajar para la empresa de tratamiento de aguas residuales. No consiguió el trabajo y entonces, con su enfado por las dos empresas y con el conocimiento que tenía y además el equipamiento que tenía, consiguió al menos en 46 ocasiones enviar comandos de radio que provocaron realmente pues, graves problemas porque envió comandos en remoto al sistema de control y provocó problemas medioambientales y de salud pública. Y este es sucedió en Ucrania en 2015, las navidades de 2015, otro ataque sofisticado, fue claramente un ataque en nación y provocó el primer corte de suministro eléctrico debido a un ciberataque. De hecho, no fue un único ataque, fueron varias oleadas de ciberatacantes y lo que se puede decir es que los ciberatacantes habían estado mucho tiempo antes dentro del sistema. Bien, lo que suele suceder muchas veces en el ámbito industrial es que dices, bueno, no soy una empresa, no ofrezco un servicio esencial, no soy una gran empresa, ¿por qué me van a atacar a mí? Pues que no hace falta que vayan expresamente a por ti. Los tipos de ataques pueden ser dirigidos, efectivamente, pues un ataque centrado en conseguir un objetivo o un tipo de dispositivo concreto. Por ejemplo, si se lanza el caso de WannaCry, se explotó una vulnerabilidad existente
Microsoft. Había parches. Si se hubiese instalado el parche se hubiese resuelto, pero bueno, ¿a qué sucedió? Afectó a todos aquellos que tenían ese software y que no habían actualizado con el parche. Fue un ataque masivo, pero pilló a muchas empresas. Pueden hacer ataques también multivector, que pueden utilizar otras áreas o dispositivos como trampolines. El caso de Stuxnet, que podéis ver en la imagen de abajo. A través de un USB se accedió al nivel de TI. Del nivel TI se pasó al nivel OT. Y del nivel OT se consiguió llegar a lo que es los elementos correspondientes, con lo que digamos que fue un ataque, como decimos, multivector. Y puede haber ataques internos, como comentábamos del caso de los insider threats, que no suelen ser los más habituales, pero que pueden ser muy peligrosos por el conocimiento que tienen del proceso. Luego también sí, nos podemos encontrar con ataques accidentales, una infección que ha podido ser propagada desde otra área y en la que nosotros no hemos tenido nada que ver, pero nos ha llegado a afectar, o errores humanos que alguien en un momento dado hace o abre o pincha algo que no debería de haber ni pinchado ni abierto. Pero en definitiva nos podemos ver en un momento dado envueltos en un ataque accidental o en un ataque dirigido. ¿Y quién está detrás de estos ataques? Pues empezamos por la derecha, la cibermalicia. Estos ya no son los que suelen provocar los mayores problemas. Estos sí eran al principio de los tiempos los que oíamos en las noticias, pero ahora no. Esto se ha profesionalizado mucho. Nos podemos encontrar el ciberactivismo, el lucrativo cibercrimen, el ciberterrorismo. Afortunadamente, el ciberterrorismo hoy por hoy no es uno de los grandes riesgos. Sí es lo que solemos ver en películas de acción, en donde tenemos a ciberterroristas dispuestos a hacer todo, pero hoy por hoy no es lo que nos estamos encontrando y esperamos que sea así por mucho tiempo. Pero sí nos encontramos con el ciberespionaje. Nuestras empresas están siendo ciberespiadas, bien para diseños de productos, bien para obtener ventajas en licitaciones o en tenders internacionales. El ciberespionaje está a la orden del día y también hay tema de ciberguerra. De hecho, hay estados que están, no hay más que hablar con los estonios o con los finlandeses, que están en un estado constante de ciberguerra, pero al final los ataques nación están a la orden del día. ¿Y qué les caracteriza a todos ellos? Pues que son ciberataques con una visión holística, explotan vulnerabilidades y aplican ingeniería social. No ven las barreras departamentales. Para ellos no hay diferencia entre seguridad física y lógica, ni entre red IT, red OT, ni entre el departamento de sistemas y el departamento de producción. Ellos tienen un objetivo y para ellos no existen barreras. Y hay una carrera por la innovación con los ciberatacantes porque hacen uso de inteligencia artificial, de machine learning, adversarial machine learning, porque digamos que en la medida en la que va habiendo avances tecnológicos, ellos son los primeros en utilizarlo y en la parte de prevención y defensa debemos estar a la altura de las circunstancias. Y también el nivel de sofisticación de unos ciberatacantes y de otros no es el mismo. Algunos explotan vulnerabilidades conocidas, otros descubren vulnerabilidades desconocidas y en el caso de ciberespionaje y ciberguerra podemos decir que llegan a crear ellos mismos las vulnerabilidades. Bueno, nuestras empresas deben de estar muy atentas al cibercrimen y al ciberespionaje, sobre todo. Ciberguerra puede verse envueltas en un caso de una infraestructura crítica o una infraestructura esencial. ¿Y cómo actúa el cibercrimen? Bueno, pues es un negocio muy lucrativo. Las empresas cibercriminales se diferencian muy poco de las empresas del mundo real. Tienen su CEO, su departamento financiero para buscar dinero para llevar a cabo su negocio de desarrollo de malware. Tienen su departamento de producción para llevar a cabo los desarrollos necesarios. Tienen su departamento de marketing para dar a conocer sus servicios y buscar nuevos clientes. Y tienen luego las mulas para convertir los bitcoins en moneda real.
Y tenemos ya el crimen como servicio, que se ha desarrollado principalmente en la parte de la Deep Web. Y es que en la Deep Web hay un mercado negro en la que no es muy caro el conseguir que te desarrollen un determinado tipo de ciberataque o que te ejecuten un determinado tipo de ciberataque. Entonces, por ejemplo, el alquiler de un botnet cuesta $60 diarios o $400 a la semana. Un acceso a una web vía RDP pues cuesta unos $10 o $25 y bueno, pues ahí podéis ver algunos precios. O sea que bueno, no es muy caro en un momento dado que alguien o que una determinada empresa o que unos cibercriminales pues decidan extorsionar a alguien. Y luego, algo que también en el mundo industrial pasa que dice, ¿cómo me van a encontrar si no soy una infraestructura esencial ni crítica? Bueno, aquí posiblemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de Shodan. No es difícil encontrar empresas con vulnerabilidades. En el caso de Shodan hay otros. Si se realiza una búsqueda por un determinado protocolo, como puede ser Modbus, aparecen todas las empresas que tienen el puerto correspondiente abierto y esas empresas tienen un problema de seguridad. Claro, Shodan lo que busca son dispositivos que están conectados a Internet y que realmente son accesibles. Se puede buscar por diferentes tipos de protocolos, por diferentes tipos de equipamiento, etcétera. Antes solía poner algunas búsquedas, ya no las pongo porque tras irlas realizando pues año tras año, buscando por el puerto 502 de Modbus, cada vez me encontraba más entradas, con lo que realmente el mensaje era muy desalentador, porque eso quiere decir que se están realizando implantaciones de Industria 4.0 sin tener en cuenta la ciberseguridad en el diseño de esas implantaciones. Esto está generando nuevos agujeros de ciberseguridad. Por lo tanto, no se trata solo de introducir inteligencia y conectar, se trata de hacerlo también de una forma segura. Y bueno, ¿está afectando realmente el COVID-19 en el comportamiento de los cibercriminales? Totalmente. Los cibercriminales, a diferencia de otros criminales, han sido los que más rápidamente se han adaptado a las nuevas circunstancias. Y entonces han hecho campañas de phishing y de ransomware perfectamente relacionadas con el COVID-19. Con lo que debemos de estar muy atentos. Por otro lado, pues en la dark web continúa con el mercado habitual y ya nos hemos encontrado también, bueno, pues que hay estados y otro tipo de organizaciones pues que en estos momentos están difundiendo noticias falsas en un intento, bueno, pues de provocar problemas. ¿Qué es lo que persiguen los atacantes en la industria? Pues pueden perseguir, por un lado, evitar la operación y la defensa, es decir, engañar a un operador pensando que todo está yendo bien cuando realmente no está yendo nada bien. Pueden engañar a un operador haciéndole pensar que, por ejemplo, está abriendo una válvula cuando realmente la válvula está en el mismo estado que estaba antes, o puede evitar que el operador controle el sistema. Pero también pueden llegar a provocar interrupciones, pueden llegar a parar el proceso, degradar el proceso, disminuir la calidad del producto. Un fabricante de yogures le modificaron el set point de la cantidad de azúcar que se echaba a los productos azucarados. Como consecuencia salieron lotes con una calidad que no era la deseada. Y en los casos extremos, afortunadamente, son los menos, puede llegar a destruir equipamiento o provocar fallos catastróficos. Y sí se está viendo una tendencia en los últimos años y en el caso de Triton específico, aprovechando una vulnerabilidad de un sistema safety de Schneider que están, digamos, intentando trabajar sobre anular los sistemas de safety. Bien, como para hacer frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar un enfoque integral que implique a todos los recursos de la organización, porque lo que decíamos, nuestros ciberatacantes tienen una visión holística. Entonces, debe de tener en cuenta a las tecnologías, debe tener en cuenta tecnologías de ciberseguridad, también los procesos que tengamos implantados en nuestra empresa
Y tenemos que tener en cuenta a las personas, porque las personas son la primera línea de lucha contra los ciberataques. Si vemos el kill chain de una APT para un sistema de control industrial, vemos que tiene dos fases principales. La fase 1 es la fase preparatoria, en la que el ciberatacante deja todo prácticamente preparado para poder posteriormente realizar el ataque en sí en la fase 2. En esta primera fase se realizan un reconocimiento, es cuando seleccionan el objetivo, qué empresa van a atacar, qué parte de ella, se preparan cómo van a conseguir infiltrarse en el sistema y llega la peligrosa táctica de intrusión. ¿Por qué digo la peligrosa táctica de intrusión? Porque es donde hacen uso de técnicas de ingeniería social para intentar entrar y escalar privilegios dentro del sistema. De ahí la importancia de formar al personal de nuestras empresas en hábitos higiénicos de ciberseguridad, y no solo me refiero al personal de planta, me refiero también al resto del personal de la empresa, incluyendo personal de administración. Porque una vez que están dentro se van moviendo hasta lograr sus objetivos y te dejan todo completamente preparado y en una fase silenciosa hasta que desencadenan el ataque, y puede pasar muchos meses hasta que desencadenen el ataque. En este caso ya estaríamos en esta segunda fase, ya es donde se ejecuta el ataque en sí. Hacen previamente alguna prueba para asegurarse que siguen teniendo, que no ha cambiado nada desde la última vez que estuvieron por ahí dentro de nuestra empresa y que todo más o menos les sigue funcionando, hacen los ajustes que necesitan y ya ejecutan el ataque. Bueno, para cada una de las fases y las tácticas de la kill chain podemos encontrar las herramientas de ciberseguridad apropiada para contrarrestarlas. Es lo que veis en la parte superior en rojo. Entonces, en la fase de detección, en la fase de negación, de interrumpir el ataque, de degradar, engañar y destruir, podemos hacer diferentes cosas para intentar parar a los ciberatacantes. Nuestras empresas se van a mover fundamentalmente con herramientas de ciberseguridad en la parte de detección, de negación e interrupción de un ataque principalmente. Ya la fase de degradación, engañar y destruir se necesita herramientas y ayuda principalmente externa. Por ejemplo, para denegar en la táctica de reconocimiento se debe contar con políticas de prevención del uso de foros por los usuarios para que no den pistas que puedan facilitar el camino a un ciberatacante, en definitiva, para que no nos escojan a nosotros. O también mediante medidas higiénicas de ciberseguridad a los empleados para que no caigan en las trampas de la ingeniería social. O en el caso de la táctica de distribución de la kill chain, pues para poder denegar el ataque se puede contar con un antivirus. En definitiva, en cada una de las fases podemos actuar de diferentes formas. ¿Y qué tenemos que considerar? Lo que se denomina defensa en profundidad. Es pensar en que tenemos que garantizar el perímetro físico, porque en un momento dado un ciberatacante puede decidir que es mucho más sencillo forzar la entrada para obtener determinados documentos que le faciliten luego el acceso, en lugar de tomarse la molestia de entrar primero por vía telemática. También el perímetro virtual, la arquitectura de red, los servidores, aplicaciones, protocolos, dispositivos de campo. Esto es defensa de profundidad, es muy fácil de decir, pero tiene un gran coste. Por ello, lo primero que debemos hacer es conocer el nivel de vulnerabilidad de nuestras organizaciones, realizando una adecuada evaluación y gestión de riesgos. Debemos también conocer las vulnerabilidades que se han reportado bien en los dispositivos que nosotros tenemos en nuestra planta, de los protocolos con los que estamos trabajando. Es decir, primero debemos de ser conscientes de qué nivel de vulnerabilidad tenemos a un ataque. También debemos estar atentos al tanto de las diferentes normativas y estándares, ya sean de nuestro sector, que en este caso el energético es el más avanzado,
o específicos para la industria, como puede ser la norma IEC 62443 en sus diferentes vertientes de personas, procesos, tecnología. Aquí os dejo varias guías que os pueden ser de utilidad relacionadas con el 62443 y aplicación en el ámbito industrial. La izquierda es una guía del Centro de Ciberseguridad Industrial para establecer zonas y conductos. Las dos de la derecha son de INCIBE, una es una guía de acceso seguro a los dispositivos del campo y otra de diseño y configuración de IPS, IDS y SIEM en sistemas de control industrial. En la guía de la derecha se definen diferentes zonas asociadas a los niveles en los que se divide un sistema de control industrial, la arquitectura que presenta una segmentación basada en cortafuegos para poder separar las zonas de control y la zona corporativa, contando además con 2 DMZs para poder facilitar el intercambio de información entre ambas zonas. Dentro de esta guía ofrecen diferentes tipos de arquitecturas de seguridad para asegurar las comunicaciones y los dispositivos situados en la parte de control de red. No habla de cómo de la seguridad de la parte corporativa, porque se supone que eso ya está de alguna forma, se trata en otros ámbitos. Y como comentaba, hay tanto INCIBE como el BCSC publican periódicamente las vulnerabilidades que se han encontrado en diferentes tipos de equipamiento industrial. Bueno, conviene estar al tanto de ellas porque muchas veces los fabricantes, si tenemos un Siemens S7, bueno, los fabricantes han podido en un momento dado generar un parche que ha resuelto el problema. O por lo menos saber que si no está resuelto, ahí tenemos una vulnerabilidad y tenemos que ver cómo podemos aislar ese equipo para que no sea fácilmente accesible por un ciberatacante. ¿Y qué sucede si nosotros somos fabricante de producto? Pues que si no cumplimos con no tenemos en cuenta la ciberseguridad desde el diseño, no tenemos en cuenta determinadas normativas estándares que estén en definición, pues podemos estar fabricando productos que una vez en casa del cliente pueden ser un foco de vulnerabilidades. Entonces nos vamos a ir encontrando cada vez más y sobre todo con el Cyber Security Act que se van a definir, que nuestros clientes nos van a exigir cómo está la ciberseguridad de nuestros equipos y que en un momento dado nos pueden exigir responsabilidades sobre la ciberseguridad de los mismos. Todavía este es un camino que se está empezando a recorrer. Os quiero comentar un proyecto en el que hemos estado trabajando para incrementar la seguridad de los IEDs en instalaciones eléctricas. Aquí hablamos a nivel de subestación para ver cómo se podían especificar los requisitos mínimos que debería tener una arquitectura o posibles arquitecturas de referencia con los equipos por tipología y nivel de securización necesaria, ¿no? Y, en definitiva, se trata de trabajar para mejorar la resiliencia de los mismos. En esta figura podéis ver los tipos de dispositivos con los que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando con equipamiento de protección para sus estaciones primarias, con RTUs para sus estaciones secundarias y con switches en diferentes localizaciones. Y la verdad que el trabajo ha sido muy intenso por parte de todos. Lo primero que se hizo fue analizar la regulación actual que podría aplicarse a los IEDs. Se analizaron 2 estándares, el IE Cubo 1686 y el IEC 62351. El IE Cubo 1686 es el que define las funciones que deben proporcionar los IEDs para acomodarse a los programas de protección de infraestructuras críticas. Y este estándar dice que hay que incorporar en cada equipo para que sea seguro, pero no indica cómo incorporarlo. El segundo estándar, el IEC 62351, dice cómo securizar los protocolos de comunicaciones utilizados en la Smart Grid, especialmente el 60870-5-104 y el 61850. Bueno, tras ese análisis que se realizó, se desarrolló un modelo de seguridad basado en el IE Cubo 1686 y se elaboró un testbook para verificar el cumplimiento del IE Cubo 1686.
¿Qué proceso se siguió con las diferentes empresas que estaban, los diferentes fabricantes que estaban ahí? Primero se realizó un assessment de la seguridad de cada equipo, siguiendo el modelo de seguridad que se acababa de definir, el IECUBO 1686, y también se realizó un análisis de vulnerabilidades utilizando una herramienta de pentesting desarrollada específicamente para el proyecto. Y con esta información, bueno, cada fabricante ha desarrollado su roadmap particular para poder disponer de un equipo que incorporase capacidades adicionales de seguridad. Esto, digamos que de sus diferentes pruebas han sido realizadas en el Laboratorio de Ciberseguridad para las Redes Eléctricas de Tecnalia, que tenemos en las instalaciones de Derio y que forman parte del nodo de ciberseguridad del BAS Digital Innovation Hub, y también forma parte de la red de laboratorios de ciberseguridad industrial de INCIBE. Este laboratorio permite reproducir tráfico real, operar sobre equipamientos, simular ciberataques y comprobar la efectividad de sistemas de detección como los que estamos trabajando, incluso realizar cyberrange sobre el propio laboratorio. Cuando hablaba de las múltiples vías de infección, hablaba de sitios web maliciosos, ingeniería social, responder a phishing emails, ejecutar programas infectados. Realmente en todos estos vías de infección el factor humano es esencial. Hay una intervención clara de las personas y por este motivo debemos prestar una especial atención a las personas, debemos formarlas en medidas higiénicas básicas de ciberseguridad que permitan que esa primera línea de lucha contra los ciberatacantes sea consciente de la importancia que tienen en este proceso. Porque uno de los primeros pasos en cualquiera, ya sea de cibercrimen, ya sea de un ataque más sofisticado, es hacer uso de alguna táctica de ingeniería social, que puede ser lo más sencilla posible o lo más sofisticada posible, pero van a tender en general a lo que sea más sencillo y más barato para ellos. Entonces, a veces se hacen pasar por miembro de un equipo de trabajo, pueden intimidar haciéndose pasar por alguien importante a quien no se le puede negar cierta información, pueden enviar mails con alguna noticia falsa y con algún link peligroso en su interior, pueden crear confusión para hacer que la gente abandone su ordenador sin proteger y poder tomar el control. A veces no hace falta ni crear confusión. Piensen en cuántas veces se levantan de su sitio en su empresa y se dejan bloqueado el ordenador o no. Bueno, pues alguien puede en un momento dado utilizarlo con fines no deseados, en el caso de un insider. Pueden practicar el phishing, que es adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Normalmente se hacen pasar por una persona, empresa de confianza, nos envían un email en el que nos solicitan ciertos datos o bancarios o personales, etcétera, y bueno, pues se puede caer. Y ya, bueno, pues rebuscar lo que vemos en las películas, rebuscar en la basura de una empresa o de una persona con el objetivo de encontrar información relevante. Lo que nos podamos imaginar, porque al final en lo que consiste es en ingeniería social, es en hacer uso de la tendencia que tenemos las personas a confiar en nuestra buena voluntad, y el objetivo que tienen los de enfrente es obtener información valiosa que les facilite entrar dentro del sistema. Quiero hablaros también de un tipo de estafa que está además realizan verdaderas campañas los cibercriminales, pero es que además les sale muy rentable este tipo de estafa porque seguimos cayendo y además se adaptan a las nuevas circunstancias. La verdad es que es un tipo de ataque muy sofisticado. Consiste en suplantar la identidad de una persona vía email para engañar a otra con el fin de que realice una transferencia económica a una cuenta controlada por el estafador. Normalmente, en este tipo de ataque, además de estudiar la empresa, lo que suele suceder es que el email de una persona ya había sido comprometido.
previamente mediante alguna otra técnica de ingeniería social. Entonces el atacante va siguiendo un hilo de emails relacionados con alguna transacción económica que vaya a realizarse y en el momento apropiado suplantan al remitente y sugieren un cambio de cuenta, con lo que acaba yendo el dinero a los criminales. Bueno, yo he visto emails enviados de estas características en las que es muy difícil darse cuenta. Entonces, ante transferencias económicas de una cierta cantidad, teléfono y comprobar efectivamente que es. Pero se han dado casos incluso en el que han suplantado el teléfono, por favor que no sea el que han enviado en el último email, porque suele ser un teléfono incluso en algunos casos ya manipulado. Bueno, algunas recomendaciones, no es una lista exhaustiva, hay múltiples sitios donde se pueden ver recomendaciones mucho más detalladas, INCIBE, el BCSC, SIUR. Bueno, ¿qué es necesario? Concienciar al personal de la existencia del peligro y formar al personal sobre protección proactiva y reactiva. No abrir archivos desconocidos de remitentes desconocidos o sospechosos, no abrir ficheros adjuntos sospechosos, evitar descargas y sitios sospechosos, mantener el sistema operativo actualidad y navegador actualizados, tener antivirus instalado y actualizado continuamente y, por favor, concienciar a las personas de la relevancia de que el antivirus esté activo. Porque me he encontrado algún caso en el que el antivirus lo desactivaba una determinada persona porque su ordenador iba muy lento y bueno, era una pyme, pero el problema es que esa pyme se conectaba era proveedor de una gran empresa con la que se conectaba de vez en cuando, con lo que podía entrar a través de la cadena de suministro el virus, a través de la cadena de valor. Utilizar contraseñas seguras, cambiarlas con frecuencia y por favor no dejarlas en sitios visibles. Es que esto es increíble, pero es que sigo viendo contraseñas en sitios donde no deberían estar. Cargar datos o ejecutar aplicaciones de medios extraíbles, el tema de los USBs, por favor. No permitir acceso a datos y redes de organización, disponer de copias de seguridad. De hecho, el impacto que tuvo el WannaCry en muchas empresas se hubiesen minimizado simplemente con que hubiesen tenido copias de seguridad. Y en el caso de que finalmente suceda, no ceder a la extorsión y ponerse en contacto con las autoridades pertinentes, pues porque en algunos casos no hay garantía de que pagando te vayan a enviar la clave para desencriptar el sistema, y en otros casos porque las propias autoridades pueden llegar bueno, pues verdaderamente a recuperar esos datos. En definitiva, lo mismo que hacemos prevención de riesgos laborales y que todas las empresas industriales están muy concienciadas, debemos trabajar en la prevención en ciberseguridad, porque es una de las claves anteriores. Y en este punto quiero hablar de los Cyber Range, que no son otra cosa que un entorno de training en ciberseguridad en los que se pueden definir escenarios formativos apropiados para el trabajo que realiza un determinado grupo de personas. Por ejemplo, se puede definir un escenario que permita entrenar a las personas para ver cómo reaccionan ante determinadas situaciones de ingeniería social, o que simule el equipamiento de un determinado entorno productivo al que se le puede someter a ciberataques y ver cómo reaccionaría ante ese ciberataque el personal de planta. Porque antes, cuando he comentado, cuando os levantáis de vuestro sitio, bloqueáis el ordenador, no hay nada más efectivo que en un momento dado alguien envíe un email en ese momento desde vuestro ordenador rápida. Tiene el efecto, el learning by doing en el ámbito de la ciberseguridad tiene mucho impacto. El entorno de CyberRange que veis en la foto se corresponde con nuestras instalaciones de CyberRange en Vitoria y que forman parte del nodo de ciberseguridad del Basque Digital Innovation Hub. En la parte superior podéis ver en el momento que se estaba realizando un ejercicio, en este caso con estudiantes de ciberseguridad, pero que los ejercicios y los escenarios están adaptados al tipo de público que en un determinado momento va a estar realizando el ciberejercicio. ¿Qué más os puedo contar? La importancia de tener directivas, procedimientos y procesos de ciberseguridad a nivel de empresa. Esto suele ser lo que
más se suele olvidar, pero es importante actuar como los procesos, lo que os comentaba antes, tecnología, procesos y personas, fundamental considerar las tres. El tema de decir el impacto que tuvo en su momento el WannaCry hubiese sido menor si el parche correspondiente hubiese estado instalado en todas las empresas, si hubiesen dispuesto de copias de seguridad. Hace falta esas políticas, esos procedimientos, esas buenas prácticas definidas y promocionadas desde la dirección de la empresa. ¿Qué sucede si al final sufrimos un ciberataque? Bueno, esto es como lo que ha sucedido con el COVID-19. Sabíamos que la probabilidad de que se produjese una pandemia, como había sucedido en el pasado, era del 100%. Lo que no sabíamos era cuándo se iba a producir y hemos tenido la mala suerte de que haya sido ahora. Con la ciberseguridad pasa igual. Esto no es como cuando hacemos un cálculo de la probabilidad de un determinado riesgo en safety. Con la ciberseguridad sabemos que se va a producir un incidente de ciberseguridad en nuestra empresa. Lo que no sabemos es cuándo y no sabemos la gravedad que puede tener. Y esto dependerá fundamentalmente de lo bien o mal preparados que nos pille, de cómo tengamos esa primera línea de defensa de las personas definida, de qué técnicas o soluciones de ciberseguridad hayamos implantado en nuestra empresa, en nuestra planta. En definitiva, nos tiene que pillar lo mejor preparados posible para que el impacto sea mínimo y que para que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Entonces tenemos que tener un plan de respuestas ante incidentes de ciberseguridad y que la solución no sea el desenchufar, porque en la industria no es posible. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues empoderemos a las personas en ciberseguridad, conozcamos cuál es la superficie de exposición a ciberataques, estemos atentos a las normativas y estándares de ciberseguridad relacionadas con nuestro sector, que esto está en plena ebullición con la Cyber Security Act. Estemos atentos a las vulnerabilidades reportadas para nuestros equipos y centrémonos en el activo conjunto que debe ser más resiliente y pongamos las medidas apropiadas en marcha. Porque en definitiva de lo que se trata es de fortalecer el sistema inmunológico de nuestras organizaciones. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Ana. Sí. Gracias, como te decía. Entonces, bueno, yo voy a intentar, ha habido preguntas, agradecer también a las personas que han preguntado. Hay algunas preguntas que las he contestado a nivel, digamos, personal, pero bueno, tampoco creo que eran aplicados al resto, pero sí, digamos, te voy a lanzar unas preguntas que, bueno, veréis que son partes de algunas que habéis ido lanzando que las voy a intentar integrar, ¿vale? Entonces, porque al final, de alguna forma, alguno decía, vaya miedo, ¿no? Porque si a una gran empresa le entra, a una pyme que soy yo, ¿cómo no nos van a entrar? ¿Por dónde empezar? ¿Hay algún tipo de, no sé, de guías o cómo empezar para protegernos? Que luego yo creo que a lo largo de la presentación las has ido comentando. Consejos para suplantación de la identidad. Entonces, como veis, digamos, el nivel, digamos, de preocupación, pues yo creo que es importante. ¿Y por dónde empezar? ¿No? Esa es lo que ya digo, que ha sido, si quieres remarcar alguno de los puntos que has comentado. Ana. Sí, yo creo que uno de los primeros puntos por donde empezar, y además yo diría que es uno de los, por decirlo así, soluciones menos caras, es empezar por la parte de personas, por esa formación higiénica en ciberseguridad que no lleva mucho tiempo, que está ya muy trillada y que hace que por lo menos empiecen todas las personas a ser conscientes del papel que desempeñan en esa primera línea de, como digo, de defensa contra un ciberataque. Que se debe de empezar por algo teórico y se debe de pasar rápidamente a algo más práctico, porque la mejor forma de hacer frente a cualquiera de estas por decirlo así, ciberamenazas es enfrentándote a alguna de ellas. Como digo, el caso en estos momentos, por decirlo así, de una pyme, los cibercriminales van a practicar algún tipo de ingeniería social, es que seamos conscientes de que en estos momentos
hay ese tipo de estafa, la estafa del CEO, y que pueda haber mails que nos lleguen que sean peligrosos y que las personas deben estar preparadas para saber cómo hacer frente a ellos. En el caso del ataque del CEO, fundamentalmente es no actuar con prisas y no hacer caso, digamos, a la intimidación, mantenerla en todo momento la mente fría, y si estamos pensando en traspasar, tenemos que hacer una determinada transferencia, asegurémonos vía teléfono de que verdaderamente tenemos que hacerla, que la cuenta es correcta y, como digo, el número de teléfono, no ir a los últimos mails, no, ir prácticamente al comienzo de los tiempos de nuestra relación o buscarlo nosotros mismos, porque, como digo, el número de teléfono que han podido pasar en ese último email, pues realmente puede ser un número de teléfono fuera de juego. Y luego, sí es importante para mí y para que el ámbito de la tecnología, en el ámbito de, en el ámbito de los responsables de producción, lo que me he encontrado en unas cuantas ocasiones es que cuando visitas la planta y preguntas por cómo están llevando los temas de ciberseguridad, me dicen, eso lo llevan los de sistemas. A mí, cuando en planta alguien me dice que eso lo llevan los de la ciberseguridad, lo llevan los de sistemas, me suele echar a temblar. Porque lo siguiente que suelo preguntar, me suelo encontrar que hay una determinada red desplegada, que se accede para ver el estado de la producción mediante una conexión o mediante un software que lo ha realizado alguien, de la empresa que es muy habilidoso desarrollando software. A ver, este no es un tema de ser habilidoso desarrollando software o no, es que el software mal desarrollado es un peligro, introduce vulnerabilidades en nuestro sistema. Entonces, hay que desarrollar, cuando desarrollemos un sistema de captura de datos en planta, cuando estemos almacenando esos datos, cuando estemos haciendo analítica sobre esos datos, todo eso debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo de una forma segura, y esto no vale con pensar en la ciberseguridad en el último minuto. No, esto debe ser parte de lo que pensemos desde el minuto cero. Cuando estamos pensando en las funcionalidades que tiene que tener ese sistema, la ciberseguridad debe ser uno de los requisitos de partida, porque si no, vamos a seguir provocando situaciones como las que estamos inmersos. Y luego, soluciones tecnológicas de ciberseguridad en planta, conocer vulnerabilidades, segmentación de planta, y después, pues en función de los dispositivos que tengamos y de las vulnerabilidades que tengan esos dispositivos, pues habría que hablar, habría que hacer un análisis más en profundidad. Vale, te lanzo una segunda pregunta ligada con algún punto que has mencionado ahora. Es que en el caso que pone a una de las empresas, uno de los participantes, que era, digamos, que daba servicio a parece ser una infraestructura crítica en la que, digamos, daba servicio por acceso remoto, pero que en estos momentos es como que ya no les permiten. Por temas de ciberseguridad, pues como es una puerta de entrada, sí, pues parece ser que no les permiten. La pregunta es, parece ser que estamos dando paso adelante, paso atrás. ¿Esto va a seguir así? O sea, es decir, con el tema de la ciberseguridad, ¿se van a, digamos, restringir ciertos servicios que hasta ahora dábamos online? La respuesta es sí y no. En estos momentos que nos encontramos con un montón de máquinas, sistemas, conexiones que han sido desarrollados de forma insegura, y que nos estamos encontrando con personas dispuestas a explotar todas esas vulnerabilidades, pues en determinados casos igual sí hay que parar un poco y ver cómo podemos aislar esas partes. Pero creo que es un buen momento para todos los nuevos desarrollos que se estén haciendo, como decía, todos esos sistemas de captura de datos, de analítica de datos, de mantenimiento predictivo que se están desarrollando, de integración de la cadena de suministro. Es un buen momento para empezar a diseñarlos de forma lo más segura posible.
y que cuando estemos pensando en comprar un nuevo equipamiento, hagamos la pregunta de cómo de ciberseguro es lo que estamos comprando. Si yo compro un coche, yo sí quiero saber cómo de ciberseguro es ese coche. No sé si el distribuidor comercial que en esos momentos me va a vender el coche va a ser capaz de responderme a esa pregunta, pero yo desde luego sí quiero saberlo, o por lo menos quiero ser consciente de qué vulnerabilidades tiene. Lo mismo me pasa con una Smart TV o con cualquier otro tipo de dispositivo que pensemos, y entonces en un entorno industrial pues no se puede permitir una empresa montar un sistema de seguridad física basadas en unas cámaras que a saber qué tipo de seguridad tiene, o si están en un momento dado sirviendo para transmitir en remoto cómo está la seguridad física de nuestra planta y ofrecer datos para que pueda alguien entrar. Entonces, en definitiva, es decir, hagamos uso del sentido común, intentemos proteger de la mejor forma posible lo que tenemos, o seamos conscientes de los peligros que tenemos y tengamos preparado el plan B y el plan C por si alguien en un momento dado explota eso, porque estamos hablando de continuidad de negocio de las empresas. O sea, una empresa no puede permitirse el lujo de tener parada la producción durante cierto tiempo, a pesar de que ahora con el COVID lo que ha pasado, pero en circunstancias normales no puede permitirse el lujo de estar parada por un ciberataque. Y eso sí está pasando. Vale, nos están llegando bastantes preguntas, entonces como ya nos hemos ido en tiempo, te lanzo una última, que es un poco distinta, y con esto acabamos. ¿Cuáles serían las tendencias futuras mundiales para homologar los estándares en temas de ciberseguridad? Si se está haciendo algo en este sentido, vamos. Vamos a ver, estándares, sí. Todo, sí. Aquí los esfuerzos están bastante fragmentados. Aquí hay intereses americanos por un lado, europeos por otro, y de cada uno de los Estados miembros. Incluso a nivel europeo, el Cyber Security Act y el mandato que tiene ENISA para ir desarrollando diferentes estándares normativas en materia de ciberseguridad va a tener un gran impacto, y lo que se está viendo es que se va a ir moviendo mucho a nivel de sectores. El sector de energía yo diría que es el que va llevando en estos momentos pues prácticamente dentro de los sectores industriales la delantera. Vamos a ver con el SOGIS cómo va evolucionando, que es uno de los primeros que estaban puestos a nivel de ENISA como prioritarios, pero ámbito necesario, el de los estándares y las normativas, y ámbito muy complejo a la hora de coordinar y homologar, pero nos damos con un canto en los dientes y por lo menos a nivel de Europa conseguimos crear que ese mercado único europeo nos sirva para que los productos, por lo menos en el ámbito de ciberseguridad, los productos desarrollados en un país sean homologados como ciberseguros en cualquier otro país de Europa. Y el problema son las empresas industriales que trabajan en diferentes partes del mundo y que en un momento dado les van a pedir cumplimiento de diferentes estándares y normativas. Creo que aquí se va a ir en un paso por paso, o que va a ir en función, digamos, de las alianzas comerciales con diferentes países. Por ejemplo, Europa y Japón tienen un acuerdo para lo que se desarrolla, para que los productos, la homologación que se haga de ese producto ciberseguro en Europa pueda ser homologado en Japón y viceversa. Habrá que ver con qué otros países de nuestro interés se puede llegar a hacer. Pues gracias, Ana. Si os parece, lo dejamos aquí. Recordar, bueno, que esta jornada que hemos celebrado se enmarca dentro de la iniciativa Tecnalia Live, que al principio creo que había algún problema de audio con alguno de vosotros, en la que estamos contribuyendo en esta situación de excepcionalidad con píldoras formativas de capacitación en tecnologías concretas. Invitaros a la que vamos a celebrar también mañana a las 4, que va a centrarse en temas de identidad digital, término inglés SSI, que se utiliza bastante,
y que también puede ser una oportunidad de que veáis por dónde se están moviendo otras tecnologías relacionadas con todo esto de la digitalización. Si os parece, lo dejamos aquí y gracias por vuestra atención y hasta otra. Muchas gracias.